Jornada. Ahí estamos. Ahí está entrando Tomás Díaz también. Bien, bueno, entonces, decíamos que el espesor del tabique ya está determinado por el proyectista, por la persona que está a cargo, digamos, a cargo de todo el proyecto, no de la parte estructural, de todo el proyecto, digo. Entonces, el espesor, 15 centímetros, el largo de la pared, 3 metros, porque estamos hablando del tabique que está acá arriba, de la viga 1, nos faltaría determinar la altura. Entonces habíamos dicho que esa altura, por ejemplo, va a tener que estar acorde a lo que establecen los reglamentos, que si bien van variando de un municipio a otro, en general, la altura, la distancia entre solado y cielo raso es conocida. Por eso ahí un compañero dijo 2,60 metros, sí, es un número característico. Calculo que al resto le suena, o bueno, si no, sepan que ese es el valor que se toma habitualmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿qué sucede? Si bien la altura entre solado y cielo raso es 2,60 metros, uno tendría que pensar que, por ejemplo, acá podría estar calculando la viga para sostener esta losa, que arriba de la losa va a haber un tabique y que probablemente arriba de esta losa haya otra que también tenga una viga que la esté sosteniendo. Entonces, en realidad, si bien el tabique, el espacio entre solado y cielo raso es 2,60 metros, habría que descontarle la altura de la viga que va a estar arriba, que si es como la viga que estamos calculando, tenía 60 centímetros de altura. Por lo tanto, el peso, la altura del tabique va a ser de 2 metros. No sé si se entiende. ¿Cómo, profe? Fue todo muy rápido lo que... Me perdí, profe. Fue rápido, sí, perdón. Nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, supongamos que estamos calculando esta losa, una vista lateral, ¿no? Esta losa, acá está la viga 1, acá está la columna que la sostiene, y acá está la otra columna que la sostiene. Y estamos en una planta. Vamos a suponer que acá arriba sigue esto. Entonces, ¿qué habría acá arriba? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que verlo a esto más, digamos, en las otras plantas. Tendríamos acá otra columna. Acá tendríamos otra columna. Acá tendríamos otra viga. Y acá tendríamos otra losa. Entonces, si bien la distancia entre solado y cielo raso es 2,60 metros, y nosotros tenemos que considerar cuánto pesa esta pared, la que está arriba de nuestra viga 1, esta pared. Si bien la pared esa, o sea, la distancia entre solado y cielo raso del nivel de arriba va a ser 2,60, como acá va a haber una viga que podría ser como la que yo tengo, que tiene 60 centímetros de altura, en realidad, esta pared, estos 2,60 metros van a estar constituidos por 60 de viga, que se va a apoyar en la columna, está en otro lado, y 2 metros de pared real. 2 metros de pared, porque yo voy a llegar con la pared y arriba va a estar la viga esta de acá. No voy a tener 2,60 metros de pared. ¿Se entiende? Medio raro, ¿no? De explicar. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Entonces, si nosotros consideráramos que esta pared va a tener 2,60 metros de altura, está bien, no sería tan grave porque nos estaríamos poniendo del lado de la seguridad. Pero en realidad, esa pared no va a tener 2,60 metros de altura, va a tener 2 metros. El tabique en total va a tener 2,60 metros porque con el revoque no se va a notar. Pero esos 60 de arriba no le van a caer a esta viga, porque van a estar sostenidos por la columna de arriba, forman parte de la estructura independiente. Lo que sí le va a caer encima a la viga son estos 2 metros de altura de pared.
Por eso lo lógico sería considerar que esa pared tiene 2 metros de altura. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, a la hora de calcular el volumen de la pared, teniendo en cuenta esta recomendación, o sea, lo que les estoy diciendo en cuanto al aspecto reglamentario, independientemente de esto, por ahí nos va a tocar un proyecto en donde la altura de la pared va a ser de 4,20 metros, porque el proyectista quiso hacer un ambiente amplio con doble altura o más, 5 metros de altura, eso lo va a indicar la documentación. Acá estamos tomando un valor, digamos, reglamentario, pero obviamente que el verdadero valor para obtener el volumen de una pared nos lo tiene que definir la persona que está a cargo del proyecto general, el que concibió la casa, la idea, ¿sí? Bien, entonces, ajustándonos a esto, ¿cuál sería el volumen del tabique? El espesor dijimos 15 centímetros, vamos a ponerlo en metros. 15 centímetros. Por la longitud de la pared, que es 3 metros, por la altura de la pared, que acabamos de ver, lo más conveniente era estimarla en 2 metros. Ahí tenemos el volumen del tabique. Díganme cuánto es esto. Cero 0,9. 0,9, 0,90 metros cúbicos. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, profe. Profe. Sí, ¿Qué otra cosa nos falta? Porque recordamos, ¿cómo era la fórmula? Era el peso igual al volumen de algo por su peso específico. Entonces tendríamos que estimar, ver cuál es el valor que le vamos a asignar al peso específico de la mampostería. Entonces, no vamos a perder tiempo con eso. Ustedes tienen la tabla de los pesos específicos, y van a encontrar un apartado mampostería, y ahí van a ver que hay mampostería de ladrillos comunes o macizos, como estamos viendo ahora, ladrillos huecos, o sea, están contemplados todos los tipos de tabique con el que ustedes se pueden encontrar. Y después también está, digamos, diferenciado si la mezcla con que se van a pegar esos ladrillos comunes va a ser una mezcla más apuntando a la resistencia, una mezcla con mayor contenido de cemento, que podría corresponder a una estructura de tabiques portantes. ¿Vieron esa estructura en donde uno piensa a las paredes no solamente como aislación térmica y acústica, sino también como con una finalidad estructural? Entonces ahí sí correspondería tomar una pared de ladrillos comunes con un mortero reforzado en cemento, o la otra opción es las paredes cuando los ladrillos están pegados con un mortero que como única finalidad tiene es pegar un ladrillo con otro, un mortero más rico en cal que en cemento, porque no tiene la pared esa no va a tener una finalidad estructural, que es el caso nuestro. O sea, acá la estructura va a estar sostenida por este entramado de losas, vigas, columnas y bases. Las paredes no van a trabajar para la estructura. Entonces no es necesario pegar los ladrillos con una mezcla rica en cemento, más bien lo que hay que procurar es que los ladrillos se peguen bien, hacer una mezcla con buen nivel de adherencia, o sea, una mezcla a la cal. Les hice esta aclaración porque en esa tabla está la mampostería de ladrillos comunes con mortero de cemento y la mampostería de ladrillos comunes con mortero a la cal. En este caso adoptaríamos el mortero a la cal, y en ese caso entonces el peso específico de esa mampostería nos sugieren tomar 1.600. 1.600 kilos por metro cúbico. Quiere decir entonces que nosotros ya tenemos todos los elementos para suponer cuánto va a pesar ese tabique. Tenemos el volumen del tabique y tenemos el peso específico del material que lo constituye. Entonces lo único que nos queda por hacer es esta cuentita. O sea, 0,90 metros cúbicos por 1.600 kilos sobre metro cúbico. Entonces ya de entrada, recordamos, se nos va a cancelar este metro cúbico con este metro cúbico, es decir, esto nos va a dar en kilos, y díganme ustedes cuánto da.
1440, profe. ¿Estamos todos de acuerdo con ese número? Sí, profe. Me dio Bien. lo mismo. Perfecto. Y entonces, otra vez terminamos con la misma disquisición de los casos anteriores. Esos 1.400 kilos, que son el peso total de la pared, que es como si yo agarrara una pared de esta y la pusiera en una balanza, 1.440, no van a estar aplicados en un punto de la viga. Los vamos a tener que distribuir. Entonces hacemos lo mismo que hicimos al final de cada uno de los casos. O sea, en realidad, acá va a haber 1.440 kilos a distribuir en esos 3 metros. Entonces decimos que el Q, para que represente el peso del tabique sobre la viga, lo vamos a obtener dividiendo a esos 1.440 por 3. ¿Cuánto da? 480 kilogramos sobre metro. 480, otra vez, kilos sobre metro, que es la carga que le corresponde a un elemento lineal. Con eso habremos determinado el último valor, el tabique. Quiere decir que, en definitiva, lo que estábamos buscando, que era cuál es la carga que va a actuar sobre nuestra viga, para poder calcularla después, sería la suma de estos 3 valores. Yo no recuerdo los anteriores, recuérdenmelo ustedes. Acá tengo a la vista el último, el 480. ¿Cuánto era lo que le transfería la losa? 592 kilogramos sobre metro. ¿Y el del peso propio? 288. Que la carga a considerar para la viga es la suma de estos 3 valores. Sí, 1360. 1.360. Perfecto. Y con esto se termina el ejercicio entonces. La carga a considerar para la viga 1 es 1.360 kilos sobre metro. Y con esto quedaría por terminado el ejercicio. Ya podríamos empezar, por ejemplo, con los otros procesos de dimensionamiento. Pero es la manera de calcular la carga sobre una viga. En este caso, recordamos, las particularidades tenían que ver con que se trataba de una losa cruzada. Como próximo ejercicio podríamos ver cómo calcular la transferencia de la losa cuando no es una losa cruzada, sino cuando es una unidireccional. Porque después el peso propio y el peso del tabique siempre va a ser el mismo. Pero bueno, ¿quedó más o menos claro cómo calcular la carga sobre una viga? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a seguir entonces con este tema el próximo martes, la semana que viene. Vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Ok, profe. Dale. Bueno, Nos nos Perfecto, vemos, profe, chicos. nos Que tengan vemos. buen fin de. Nos vemos. Adiós.